Cordial saludo para todos, Dios los bendiga grandemente. Hoy reunidos para esta prédica que nos quiere enseñar cuál fue el propósito de la muerte de Cristo. Vamos primero a cantar, a alabar al Señor y vamos a orarle para que Él esté con nosotros en este momento. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, te alabamos, bendito Dios, en este día y te damos gracias, Señor, por Jesucristo, porque tú lo enviaste, Señor, para que muriera por nosotros, por nuestros pecados y para que conociéramos tu amor, tu verdadero amor, Señor. Por eso te alabamos, bendito Dios. Llévame, Señor, por tu camino, limpia mi corazón y mi mente, endereza mis veredas, enséñanos el camino diferente de tu amor, de tu amor, de tu amor. El amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, pero se regocija con la verdad. Todo lo perdona, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Que tu amor derramado en mí pueda darlo a los demás, que me proteja y que me guíe. Señor Jesús, líbranos de todo mal, con tu amor, con tu amor, con tu amor, con tu amor. El amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. Se comporta con crudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, pero se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Tu amor, Jesús. Bien, ¿cuál fue el propósito de la muerte de Cristo? Hemos realmente en los últimos tiempos perdido el propósito o el fin de la muerte de Cristo. Unos lo ven como un suceso histórico simplemente, o como un hecho religioso que recordamos cada año por estas fechas. Para otros es un día triste, oscuro, pero ¿cuál fue el verdadero sentido de la muerte de Cristo y qué implica esa muerte de Cristo para mi vida? Entonces, a través de las 7 palabras que el Señor Jesús dijo en la cruz antes de morir, vamos a analizar cuáles son estos propósitos o cuál fue el propósito fundamental de la muerte de Cristo. El primer propósito para lo cual murió Cristo es que Cristo murió para quitar la ignorancia del conocimiento de Dios
o para darnos ese conocimiento de Dios. En el huerto del Edén, en el Génesis, recordemos cómo Adán y Eva, al desobedecer a Dios, perdieron el conocimiento de Dios. Incluso cuando Dios les dice en el Génesis 3 que dónde están, el hombre se esconde de Dios e incluso se tapa con hojas de higuera. Se da cuenta que está desnudo. Entonces hereda una serie de problemas, la vergüenza, el dolor, muchas cosas, pero sobre todo se desconecta totalmente de Dios, de la fuente de sabiduría y conocimiento esencial. Y eso lo hemos heredado nosotros generación tras generación. Por esa desobediencia, pues el hombre se encuentra vacío, se encuentra confundido y perdido. Y en Romanos 3, 9, 11, la palabra de Dios resume esta condición que estamos nosotros, que tenemos sin Cristo. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien lo haga, quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces el ser humano, buscando llenar ese conocimiento perdido, ha inventado otras formas equivocadas, ha tratado de buscar una forma de volver a ligarse con Dios, pero obviamente sin el mismo Dios ha creado caminos equivocados. Entonces, en la palabra de Dios vemos cómo cuando se inició la predicación del Evangelio, los apóstoles, en este caso Pablo, empezaba a explicar de qué se trataba el conocimiento de Dios, y llegó a un lugar, Atenas, donde adoraban a muchos dioses, donde pues el hombre se ha inventado sus propias formas de buscar a la divinidad, a un ser superior. Y Pablo les dice: veo que sois muy religiosos. Y aprovechando digamos un letrero que decía al Dios no conocido, él pues les dijo: a ese Dios es el que yo predico. Y les explica que siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata, a piedra, a escultura de arte o imaginación de hombre. Es decir, no se puede adorar a Dios de la forma que nosotros pensamos en las tradiciones o en las culturas antiguas. Se hacían imágenes de la divinidad. Entonces Pablo les aclara que eso no es posible, porque Dios es algo muy grande, muy poderoso, pero que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora pide a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque va a haber un día en que va a juzgar al mundo por medio de Jesucristo. Si Dios, a través de su palabra, nos ha expresado el cómo debemos adorar a Dios y a través de qué medio, ¿por qué nosotros lo vamos a hacer como lo hacen algunas costumbres o que traía el hombre incluso desde hace muchos siglos? Debemos adorarlo como Cristo nos mostró, como Cristo nos enseñó. Por eso el Señor Jesucristo, en la primera palabra que dice en la cruz, dice: perdónalos, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces, muchos de nosotros, antes de conocer la palabra de Dios, estábamos en una equivocación tremenda. Teníamos un concepto muy particular de lo que era Dios, un concepto propio, un concepto equivocado que no llevaba absolutamente a nada, o muchos se han desviado diciendo no hay Dios. Entonces, pero el no hay Dios no lo han comprobado tampoco, entonces es una ignorancia de Dios. El segundo punto que podemos decir y analizar por el cual Cristo murió fue que Cristo murió para librarnos de las demandas de la ley que eran imposibles cumplir para el hombre. Es imposible para el hombre agradar a Dios en su propia carne, cumplir los mandamientos de Dios, que no son más que una forma en que Dios nos protege. Cuando Dios nos dice no robes, no mates, no es por amargarnos el momento, sino por evitarnos las consecuencias que trae ese pecado terrible. Pero además hay unas consecuencias eternas. El alma que peque morirá, dice la palabra de Dios. O sea, somos responsables de lo que hacemos. Entonces, al no poder en nuestra propia carne cumplir la ley, cumplir los mandamientos, somos deudores de esos mandamientos. La palabra de Dios también nos explica que si un solo mandamiento rompemos, ya somos deudores de toda la ley. Y realmente hay muchos pecados en nosotros, en nuestra mente. ¿Cómo está nuestra mente?
Por eso la palabra de Dios en Romanos 8:3 nos dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. El hombre no podía cumplir, ni puede cumplir esas demandas justas de la ley. Al no poderlo hacer, pues lo único destino que le queda es la condenación eterna, una eternidad sin Dios, el pago justo por esos pecados. Pero entonces Dios, enviando a su Hijo, condena el pecado en la carne de Cristo y somos librados de esas demandas de la ley todos los que creemos y nos acercamos a Cristo. Por eso el ejemplo más viciente lo podemos encontrar en la segunda palabra de Jesús cuando dice, le dice al ladrón que está a punto de, está crucificado al lado de él y también a punto de morir, le dice, de cierto, hoy estarás conmigo en el paraíso. Este hombre no había podido cumplir la ley, era evidente, lo estaban colgando en la cruz por ser ladrón, incluso ellos aceptaron que Jesús no tenía pecado, no merecía morir, pero ellos sí. Ellos mismos dicen esas palabras ahí, a veces las escuchamos y no prestamos total atención a lo que está revelando en ese momento el Evangelio. Ellos merecían morir, pero Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Mueren físicamente, pero el alma de ese ladrón es salvada por el Señor Jesucristo, no por las obras, no porque había sido bueno, no porque había merecido ese paraíso, sino porque Jesús tuvo misericordia de él y le hace esa promesa, que por supuesto creemos que la cumplió. Entonces el Señor no hace acepción de personas. Él a todos nos da la oportunidad de que vayamos a Él para ser santos. No somos santos para ir a Jesús, sino que vamos a Jesús para poder ser santos y poder entrar a la gloria de Dios. Eso nos lo confirma Efesios 2:8 cuando dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, un regalo inmerecido de Dios. El tercer aspecto por el cual Cristo murió fue para quitar los antiguos sacrificios que solo eran una sombra de lo que había de venir. Pero muchas religiones han seguido, han tomado esos mismos rituales como si aún estuvieran vigentes. Pero no, Jesús vino a derogar todos esos rituales que se hacían simplemente para recordar o traer, digamos, a memoria las promesas que Dios había hecho desde el Génesis de proveernos un Salvador, un Cordero. Entonces, en el Antiguo Testamento se hacían sacrificios de animales. Los corderos se utilizaban como expiación. Entonces, todos estos rituales ya estaba profetizado en el libro de Daniel que iban a desaparecer. Eso lo vemos en Daniel 9, 26, 27, donde dice que después de 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y escuchemos esto. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces, en el año 70 aproximadamente, después del nacimiento de Cristo, o sea, varios años después de la muerte de Cristo, el Imperio Romano destruyó completamente Jerusalén y el templo, y ya no se pudieron hacer más sacrificios ni más seguir con esos antiguos rituales. Entonces es claro que Jesús no estableció nuevos rituales, ni una lista de nuevas leyes, y a veces hemos tomado el Evangelio, la palabra de Dios, como una lista de nuevas leyes que tenemos que cumplir, y resulta que en nuestra fuerza, como hemos dicho ahora, no podemos. Es imposible para el hombre agradar a Dios en su propia carne. Solamente lo que hizo Jesús fue, con el pacto, con la muerte en la cruz, nos dio luego el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos da la fuerza para cambiar, para entender la palabra de Dios, para andar conforme a los propósitos de Dios y hacer cosas agradables a Dios, es decir, para hacer buenas obras. Y 1 Timoteo 5 nos dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay más mediadores.
No insistamos en buscar más mediadores, porque la palabra de Dios es contundente, no solo en un versículo, sino en la esencia misma y los principios de la palabra, que solo Jesucristo reunía las condiciones para ser el mediador. Y lo que hace ese mediador es abrir ese camino directo al Padre. Entonces, ¿cómo vamos al Padre? Directamente a través de la preciosa sangre de Jesús, como nos lo explica la palabra en el libro de Hebreos. Entonces, ese lugar santísimo, esa santidad de Dios podemos acceder, pero no nosotros mismos, sino a través de la preciosa sangre de Jesús. Entonces, como Jesús murió para darnos ese camino nuevo, no una nueva religión, sino para fundar una iglesia, pero una iglesia, digamos, que está conformada por aquellos que creemos en Cristo. No es una iglesia donde para hacer algo tienes que hacer algo para pertenecer a esa iglesia. Lo vemos en Juan 19, 26, 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Esta tercera palabra de Jesús nos recuerda que Jesús murió para darnos un hogar que se llama la iglesia. Así como María fue recibida en la casa de Juan, todos nosotros los creyentes somos recibidos en una casa. Y esa casa espiritual es la iglesia, y la iglesia es el cuerpo de Cristo, es una iglesia espiritual, no es una iglesia con paredes, ni casa, ni queda en algún lugar, sino que esa iglesia está conformada por todos los creyentes. Porque realmente el templo, nos dice la palabra de Dios, el templo de Dios no es un templo hecho por hombres, ni es un templo de ladrillo, ni de piedra. Ahora el templo de Dios, como dice la palabra en 1 Corintios, somos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros los creyentes, el Señor ha colocado su Santo Espíritu y somos el templo del Santo Espíritu del Señor. Entonces, esta casa espiritual que está conformada por todos los miembros de la iglesia, todos los creyentes, dice la palabra de Dios que el cuerpo bien concertado, unido entre sí por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, a través de la palabra de Dios, Dios ha dejado maestros, pastores, para edificarnos y para conocer la palabra de Dios y cada día crecer en el conocimiento de Dios. Muchos se preguntarán por qué hay tanta división, por qué hay tantas religiones, por qué será que mi iglesia es la verdadera y las demás son sectas. Algo te digo importante en este día, hermano: la iglesia verdadera está conformada por aquellos que han recibido a Cristo como Señor y Salvador, y por fruto de eso le obedecen. Eso lo dice claramente el mismo Señor Jesús en Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ¿sí?, los obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Sí? Por el hecho de estar sentados o asistir a una iglesia, no somos iglesia, sino por el hecho de obedecerle al Señor y guardar su palabra. Entonces, Cristo, además de esto, murió para darnos vida eterna y protección contra el mal. Ese es el siguiente punto, y es un punto muy importante porque en el Antiguo Testamento, en Éxodo 12, lo pueden leer en la casa, el pueblo de Israel, hubo una última plaga que el Señor envía a Egipto para que el faraón dejara libre a su pueblo Israel. Entonces, el pueblo estaría protegido si cumplía lo que dice Éxodo 12:13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. De esa forma, el pueblo de Israel sacrificó un cordero por familia, y con esa sangre cubrió los dinteles de las puertas. El ángel de la muerte que pasaba esa noche por todos los primogénitos, hombres y animales, al ver esa sangre no entraba a esa casa. Esa casa estaba protegida por la sangre del cordero. Así como ocurrió nosotros cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, nosotros estamos protegidos por la preciosa y poderosa sangre de Jesucristo.
Entonces, lo que nos enseña el Señor es a cubrir los dinteles de la puerta de nuestro corazón con la sangre de Cristo. Esa es la sangre poderosa de Cristo. No es una sangre, la sangre de Cristo no es un ritual ni simplemente un amuleto para recitarlo cuando tenemos miedo. Es algo que debemos creer y vivir diariamente. ¿Sí? Es una relación personal porque recordemos, Él nos abrió esa puerta a tener una relación ininterrumpida con el Padre. Entonces, esa sangre preciosa, claro que nos protege del maligno, protege nuestro hogar de cualquier plaga. Y tenemos que tener fe en eso. Ese conocimiento nos da fe de que eso es así. Así como protegió el Señor en el Antiguo Testamento a su pueblo Israel, cuánto no más a nosotros que somos sus hijos y que Él habita en nosotros. Debemos estar confiados en eso. Pero aún así, si por voluntad de Dios llegáramos a tener una enfermedad física, un problema físico que llevara a la muerte, no debemos sentir temor. Hoy en día la gente está teniendo mucho temor, demasiado temor de la muerte. Pero para nosotros, los cristianos, los creyentes, la muerte es ganancia porque estamos en paz, porque sabemos a dónde vamos, porque tenemos una esperanza cierta y vamos a un lugar, como dice la palabra en 1 Corintios 2:9, a un lugar donde dice: cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Él nos amó primero y como resultado de ese amor derramado en nosotros, nosotros le amamos a Él. Entonces, por eso en la cuarta palabra de Jesucristo en la cruz, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así como hacían en el antiguo Israel, donde sacrificaban ese corderito por familia, este corderito que murió por cada familia, ahora es Jesucristo. Ese fue el cordero que murió hace aproximadamente más de 2000 años, que murió por cada familia de acá de la tierra, por tu familia, por mi familia, ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, así como en el Antiguo Testamento el sacerdote colocaba las manos sobre ese corderito y imputaba el pecado del pueblo, y ese cordero moría y quedaba ese pecado redimido, o sea, quedaba el pueblo limpio de ese pecado en representación y sombra de lo que va a venir. Asimismo, en ese momento en que Jesús dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, es el momento en que el Padre está colocando sobre el cuerpo, sobre la carne de Jesús, todos los pecados tuyos, míos, presentes, pasados, futuros. Imagínense el peso de esos pecados, tanto así que en el Salmo 22 el Espíritu Santo proféticamente recorre el sufrimiento de Jesús, la muerte de Jesús, el momento en que prácticamente por ese dolor tan grande por nuestros pecados Jesús muere. Podemos decir que Jesús murió de dolor por el pecado que nosotros hicimos y practicábamos. Por eso dice la palabra en Isaías 53, del 4 al 5: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Imagínense que 700 años aproximadamente antes del nacimiento de Cristo, ya el profeta Isaías había escrito de una manera rigurosa y con gran detalle ese momento en que Él ciertamente iba a tomar nuestras enfermedades. ¿Cuál enfermedad? Las enfermedades espirituales, el dolor, la falta de conocimiento de Dios, el vacío, ¿sí? Y todos los pecados que nosotros practicábamos, y los tomó sobre sí, y fue ese cordero que quitó nuestro pecado. Por eso esa preciosa sangre debemos tenerla sobre los dinteles de la puerta de nuestro corazón, como decíamos ahora. El otro punto es que Cristo murió para nuestra salvación. Es un punto muy importante porque en Isaías 53 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. Entonces, ¿de qué somos salvos? Del castigo de Dios que merecíamos por el pecado.
¿sí? De esa ira que venía, y porque ese pecado nos separaba de Dios. Y la consecuencia de practicar el pecado es la muerte, lo dice la palabra de Dios en Romanos 6:23. Esa es la consecuencia del pecado, pero ¿cuál muerte? La muerte eterna. Hay una muerte terrenal también que le damos por el pecado, pero hay una muerte eterna. Entonces, la salvación implica, es un término que implica salvación en todo sentido. Salvación implica sanidad, liberación, implica estar libres, vivir en libertad a través de la fe en Jesucristo. Por eso en el Salmo 42, 1-2 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? El hombre tiene sed de Dios. El hombre que no ha sido salvado tiene sed de Dios. Su vida está seca como un desierto. Por eso intenta calmar su sed equivocadamente, a través de las drogas, del alcohol, del dinero, de otras cosas, y también a través de las religiones, porque el hombre o necesita apagar su conciencia, ¿sí? O calmarla por un instante. Sentirse de alguna forma que está haciendo algo religioso es una forma de taparse, pero simplemente se tapa, pero no es transformada su vida completamente. Entonces, Jesús también tuvo sed por el pecado que nosotros, que llevó de nosotros, por ese pecado que estaba sosteniendo, por todo lo que estaba sufriendo. Y en Juan 19:28 el Señor dice, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Entonces el Señor tuvo sed, esa sed producida por el pecado de nosotros. Ahora, ¿qué quita nuestra sed? Nuestra sed lo quita el agua de la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que nos alimenta, lo que nos quita el agua, lo que nos lleva a la salvación. El mismo Señor Jesús nos dice que su palabra, que escudriñemos su palabra, porque a través de su palabra podemos conocer lo que nos lleva a la salvación. Es más, dice la palabra de Dios en Hechos 4:12: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, la palabra de Dios nos permite llegar a esa salvación, porque nos enseña, nos da esas promesas que nosotros tomamos por fe. Realmente, hermano, ¿quieres tener más fe? Escudriña la palabra de Dios, porque ahí está escrito sobre Jesús, que nos lleva a la salvación. Entonces, porque esa fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El otro punto importantísimo es que Jesús murió para pagar nuestra deuda. Esa deuda por el pecado, en términos del griego que se manejaba en ese tiempo, se dice tetelestai. Era una palabra griega usada cuando se decía la deuda ya está pagada o ya se terminó una tarea. Entonces el Señor Jesús, esa es la palabra que dice en la cruz, la sexta palabra, dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Entonces la palabra significa consumado es que Él terminó la obra, que Él pagó el precio que nosotros debíamos por nuestros pecados. El Señor nos liberó de ese pago. Imaginémonos que tenemos una gran deuda con un banco y de repente no tenemos ni siquiera con qué pagar, vamos a sufrir muchas consecuencias por eso, y el Señor, alguien llega y nos dice: no, tu deuda está completamente pagada, tranquilo, alguien vino y la pagó. ¿Cómo te sentirías agradecido con esa persona que te pagó la deuda? Yo creo que tendríamos que hacer muchos almuerzos y muchas invitaciones para de alguna forma recompensar a eso. El Señor nos pide que le sirvamos, que le amemos. El Señor, al pagar esa deuda que teníamos, desarmó los poderes de las tinieblas, nos hizo libres, nos justificó, y al mismo tiempo pues comenzó la era de la gracia, que es la era en la que estamos. El último punto por el cual analizamos este día que Jesús murió fue para que nos reconciliáramos con Dios y conociéramos el amor de Dios. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
y habiendo dicho esto, expiró. En Lucas 23:46 está esta séptima palabra. En la caída descrita en Génesis, con el que empezamos esta predicación, vemos que el hombre básicamente se vuelve independientemente de Dios. Realmente esa fue la tentación que le puso el mal, el maligno. Serán como dioses. ¿Qué quiere decir serán como dioses? Pues cada uno actuará independientemente y será su propio Dios. Y básicamente esas consecuencias de la caída, esa independencia de Dios es lo que estamos viendo ahora en el mundo. El por qué pasa todo lo que pasa, porque el hombre apartó a Dios de la ecuación y simplemente dijo vivamos independientemente, vivamos sin Dios. Al vivir sin Dios, el hombre es responsable moral de lo que hace y de lo que deja de hacer. Pero Cristo murió para que tuviéramos esa relación directa con el Padre, ese camino nuevo y eterno que hablábamos ahora hace un momento. Entonces Jesús en esta palabra entrega su espíritu. En tus manos encomiendo mi espíritu. Asimismo, eso es lo que debemos hacer nosotros. Encomendar nuestro espíritu a Cristo, porque Cristo nos lleva al Padre. Recuerden que Cristo nos dijo, nadie va al Padre sino por el Hijo. Yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí. Y a través de la fe en este sacrificio que el Señor Jesús hizo, vamos al Padre. Él quiere que nos reconciliemos con el Padre y que encomendemos nuestro espíritu, porque nos preguntamos en esta tarde, ¿dónde pasaremos la eternidad? ¿Dónde nuestro espíritu quedará en manos de quién? Solo hay dos lugares, dice la Biblia, que podemos ir. Y realmente Cristo murió para que nosotros encomendáramos a sí mismo nuestro espíritu en manos de Cristo. Por eso esta es la decisión más importante que podemos tomar. Probablemente con muchas cosas, por enfermedad, por vejez, por muchas cosas que vienen en el mundo, o por mucho que le evitemos, realmente nuestra vida es pasajera en esta tierra, pero sí tenemos un destino eterno prometido. Así como se han cumplido todas las profecías acerca de Cristo, acerca de los reinos que habían de venir, estas profecías y estas promesas también se cumplen en nosotros. Él nos prometió que seríamos salvos. Dice la palabra en Romanos que si confesamos con la boca y creemos en nuestro corazón que que Jesucristo murió por nosotros y que Dios lo resucitó al tercer día para darnos la salvación, entonces seremos salvos. Entonces te invito en esta tarde para que encomiendes tu espíritu al Señor Jesucristo. Ahí donde estás, cierra tus ojos y dile al Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, gracias te doy por morir en la cruz por mis pecados. Gracias por cumplir la misión que el Padre te encomendó y ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hoy me arrepiento de todos mis pecados y te pido, Señor, que me recibas hoy en tu reino, así como hiciste con el ladrón. Que me perdones de todos mis pecados y que hagas de mí una nueva creación. Hoy te recibo como mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Gracias por salvarme en la cruz y por morir por mis pecados. Si has hecho esta oración con fe, la palabra de Dios promete que Cristo ahora mora en tu corazón, que ha colocado ese espíritu para que puedas cumplir la ley, para que le puedas servir, para que puedas dejar la ignorancia o la falta de conocimiento de Dios, puedas ir a la palabra de Dios y entender la palabra dirigida por el Santo Espíritu de Dios que mora ahora en nosotros. Bueno, estos han sido las reflexiones o la reflexión que el Señor nos ha colocado hoy para que todos de verdad caminemos por ese camino nuevo y eterno que nos ha abierto Jesucristo a través de su carne, de su preciosa sangre que derramó en la cruz del Calvario. Te invito para que en este momento donde estás ores, para que recuerdes que el Señor también en su palabra nos ha pedido dar, porque es más precioso, es mejor dar que recibir, para que nos ayudemos mutuamente, sobre todo en esta época. Estemos pendientes de las necesidades de todos, de la iglesia, de las personas, de las familias, de nuestros vecinos y de todo aquel que podamos ayudar, porque Dios,
cuando nosotros damos, Dios también nos da abundantemente. Padre, en esta tarde te damos gracias y te alabamos por tu palabra y te pedimos que esta palabra la coloquemos por obra, Señor. Recuérdanos esta tu palabra a través de tu Santo Espíritu, Señor. Y te damos gracias y en el nombre de Jesús decimos amén.